Saludos con todos, me presento, soy Rubí Alexandra Pardo Tineo, soy estudiante de la institución educativa pedagógica pública Sagrado Corazón de Jesús. Estoy cursando la especialidad de educación inicial, primer ciclo 2025. En esta oportunidad voy a hablar sobre una obra titulada Rebelión de la Granja. La historia comienza en la granja Manor, que era propiedad del señor Jonés. Jonés era un granjero irresponsable, ya que por lo borracho siempre llegaba tarde y les daba poca comida a sus animales. Y también era un poco cruel, ya que los obligaba a trabajar duro y se quedaba con todos los frutos de los esfuerzos de sus animales. Una noche, llegando muy borracho, estaba con una linterna bailoteando. Llegó y se tomó una última cerveza y de inmediato empezó a roncar. Mientras a los minutos los animales se reúnen en secreto en el granero para escuchar al viejo mayor, un cerdo anciano y respetado por todos. Y este les comparte un sueño que había tenido días antes y les reveló que en ese sueño había soñado que todos los animales eran libres, que no existían los humanos que los dominen. Les decía que el hombre era el verdadero enemigo, que se aprovechaba de su trabajo y de su vida, y que un día deberían tomar fuerzas y deberían rebelarse para conquistar su libertad. También hablaron sobre si los animales salvajes como los ratones y los conejos eran sus amigos o enemigos, recordándoles que en la lucha contra el hombre no se debían parecer a él. Les enseña también una canción llamada Bestias de Inglaterra, aquella que en su infancia su madre y otros cerdos cantaban melodías y solamente decían unas 3 palabras. Y él solamente en ese tiempo solo recordaba la tonada de la melodía. Sin embargo, a través de su sueño les cantó a los animales, recordando la canción, y todos empezaron a cantarla. Para nadie fue ajeno aprenderse la melodía y parte de la letra, pero eso no duró mucho, pues empezaron a hacer alboroto y eso hizo que el señor Jonés se despertara y todos huyeron a su lugar de reposo. Lamentablemente, 3 noches después, el viejo mayor muere mientras dormía y posteriormente su cadáver fue enterrado al pie de un árbol de la huerta. Con el tiempo, un día los animales aprovechaban un descuido de Jonés que olvidaba alimentarlos. Los dejaba hambrientos y cansados, y a través de eso los animales pierden la paciencia. Se organizan y lo enfrentan. Con valentía logran expulsarlo de la granja y toman el control. Por fin la rebelión triunfa, dijeron. Llenos de entusiasmo, cambian el nombre del lugar. Ahora se llama la Granja Animal. Entre todos elaboran 7 mandamientos que pintan en la pared del establo. Regla que todos habían puesto para cumplir, ya que habían formado como una nueva sociedad entre ellas. Y las que destacaron fueron que ningún animal matará a otro animal, y lo más importante es que todos los animales serán iguales. La vida parece prometer una libertad y justicia, dijeron. Al principio todo era paz y todo funcionaba. Los animales trabajaban con entusiasmo porque ahora sentían que para ellos era una libertad sin amenazas, sin limitaciones, y no tenían un amo. La cosecha era buena y todos parecían felices. Los domingos se celebraban reuniones para debatir decisiones, conversaciones para que puedan tener más ayuda en la granja. En esas reuniones
los cerdos eran los más inteligentes, ya que tenían un papel destacado. Dos de ellos comienzan a sobresalir. Uno de ellos es Snowball y Napoleón. Snowball era un cerdo creativo, lleno de ideas, queriendo enseñar a los animales siempre, creando comités, modernizar la granja, ver en qué podía mejorar, mientras que Napoleón, en cambio, era más reservado, pero muy astuto y ambicioso. Prefiere acumular poder en lugar de debatir. La tensión crece hasta que un día Napoleón suelta a unos perros feroces que había criado en secreto, y estos expulsan a Snowball de la granja. Desde ese momento Napoleón se convierte en un líder absoluto, decidiendo todo de la granja. Y entre ellos surge un gran conflicto. Snowball propone construir un molino de viento para generar electricidad, calentar los establos y facilitar el trabajo. Y Napoleón se opone con fuerza. La tensión llega a su punto máximo cuando una asamblea hace entrar unos perros enormes a los que habían entrenado en secreto desde cachorros. Los perros persiguen a Snowball, los empujan de la granja y él desaparece para siempre. Lo curioso es que después Napoleón anuncia que sí construirán un molino de viento, exactamente el proyecto que Snowball había, como le dije, había comentado desde un principio y lo había propuesto. Y ahora es presentado idea como él, como Napoleón. Los animales empezaron a trabajar duro para construirlo y especialmente el caballo boxer, que era un caballo fuerte y noble. Boxer repetía siempre dos frases que resumen su carácter, que era trabajar siempre más duro y que Napoleón siempre tenía la razón, sin recordar bien lo ocurrido. Lo aceptan y comienzan a trabajar día y noche en la construcción. Con el tiempo, la vida en la granja se vuelve más dura. Las raciones de comida se reducían para todos, excepto para los cerdos, que cada vez disfrutaban más los privilegios. Los mandamientos empezaron a cambiar. Los mandamientos que habían escrito en la pared empiezan a cambiar misteriosamente, y entre ellos cambiaron los que cambiaron: ningún animal dormirá en una cama, ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Otro de ellos era: ningún animal matará a otro animal, que se convirtió en ningún animal matará a otro animal sin razón. Y el lema principal, que termina reescribiéndose así, que el que más tuvo redundancia al cambiar fueron: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Mientras tanto, Boxer envejece. Su fuerza ya no era la de antes, el caballo ya se notaba más débil, más cansado, pero aún así seguía trabajando hasta el último momento, convencido de que con más esfuerzo todo iba a mejorar en la granja. Un día colapsa por el cansancio y los animales creen que llevándolo a un hospital ya él iba a mejorar, pero en realidad los cerdos lo venden a un carnicero a cambio de dinero. En uno de los momentos más trágicos de la historia, porque Boxer representaba entre ellos todos una lealtad y una fe que siempre se mantenía presente en todas las reuniones, en las decisiones que tenía. A los años que pasan, los cerdos se parecen cada vez más a los humanos. Comercian con otros granjeros, usan ropa, beben alcohol y estaban en las patas. Finalmente invitan a los hombres a un banquete dentro de la casa. Los demás animales desde afuera miran por la ventana, tristes,
asombrados por ver a los cerdos jugando a las cartas con los humanos. Entre insultos y risas ya no pueden distinguir quién es quién. Cerdos y hombres son iguales, decían. En ese clima, Napoleón usa el miedo para controlar. Cada vez que algo salía mal, culpan a Snowball, que era el enemigo invisible, decían. Así mantiene a los animales bajo control, haciéndoles creer que siempre hay un traidor al acecho. El destino más triste lo sufre Boxer, el caballo. Después de años de esfuerzo, que se dedicó su lealtad, envejece y se lesiona trabajando en el molino. Ya no podía seguir igual, pero mantenía la esperanza. Mientras tanto, los cerdos le prometen llevarlo al hospital, pero sin embargo lo que hacen es venderlo al carnicero para poder conseguir dinero. Y como lo comenté, lo utilizaban para tomar alcohol, para, para hacer otras cosas que hacían los humanos. Los animales se entristecen al descubrir la verdad, pero Chillón les asegura que Boxer murió en paz en un hospital. Claro, mintiéndoles para que estos se queden tranquilos. Y igual agradeciendo a Napoleón. Y esos los animales, muchos le creen. Y otros sienten una traición en silencio, cosa que no lo dicen y se callaban. Los años pasan y la granja animal ya no era la misma, ya que los cerdos empezaron a adoptar más costumbres humanas. Y una tarde de ellas, una tarde placentera en la cual los animales volvían de trabajar en la granja. Una tarde de ellas se escucha en el patio un caballo que se asoma y observa que había un cerdo caminando en dos patas traseras. Y al ver todo esto, los demás animales se quedaron sorprendidos, ya que uno de estos cerdos tenía un buen equilibrio y soportaba su propio peso, pero a la vez también se habían creado filas en las que estaban incluidos más cerdos que también caminaban sobre sus dos patas. Y algunos de ellos se mostraban seguros al caminar, habían otros que sí se mostraban un poco más inseguros y se tambaleaban un poco. Empezaron a usar ropa de hombre, de humanos, y a través de eso parecía que el mundo se había vuelto patas arriba. Pero llegó en el momento que, a pesar del terror de los animales, de los perros, la costumbre que habían adquirido al ver el comportamiento de los cerdos, nadie se quejaba o criticaba, ya que nadie podía decir una palabra de protesta porque no les iban a hacer caso. Igual, a pasar los días, una noche, los animales miraban por la ventana y observaban a los cerdos, que prácticamente es lo que pasaba casi a diario, que ya congeniaban más con el hombre, con los humanos. Se ponían a jugar cartas. Entre esos momentos igual se observaban bastante alboroto, voces que corrían, se presenciaba violencia, discusiones, gritos, golpes que hacían en la mesa, y miradas desconfiadas, negativas, furiosas, pero a la vez también se mostraban congeniadas, que se reían. Entonces igual, al presenciar todo esto, los animales se dan cuenta que había una triste realidad, o una verdad que era muy dura, que era el que ya no podían distinguir quién era un cerdo y quién era un humano.
Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias.